Bueno, vamos a hacer hoy el ejercicio 18 y el 20 de la guía 8. Entonces empezamos con el 18, que es un tubo de Venturi. Entonces nos dice, el tubo de Venturi de la figura, ¿sí? Y acá les voy a mostrar la figura. ¿Sí? La tenemos acá, ya la dibujé. El tubo de Venturi de la figura por el que fluye agua. Perdón, en el tubo de Venturi de la figura por el que fluye agua, ¿sí? La diferencia de altura entre las superficies libres del agua en los tubos verticales, ¿sí? Fíjense, tengo un tubo de Venturi con sus tubos verticales, ¿sí? Y en este tubo el agua llega hasta acá, a una altura desde este punto que llamamos A, una altura H1. Acá tenemos un punto B y la altura de la columna es H2. Y nos dicen, ¿sí? Que la diferencia entre H1 y H2 es H, ¿sí? La diferencia de alturas es H, H1 menos H2, y es 10 centímetros, ¿sí? Bien. Nos dicen, si se denota con A la parte ancha, ¿sí? Y con B la parte más estrecha del tubo, vale la relación de que la sección de A, ¿sí? Es 2 veces la sección de B. ¿Sí? El área, ¿no es cierto?, transversal. Siempre esto es, ¿no? Esto es AB, ¿está bien? Y esto, este área de acá, es, ¿no?, el área perpendicular a la velocidad a la que fluye el... Esto es AA, a la que fluye el fluido. AA es 2 veces AB, nos dicen. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la situación del problema. Nos piden primero hallar las velocidades BA y BB, ¿sí? Entonces, empecemos por eso y después discutimos los otros puntos. Entonces, fíjense, queremos la velocidad. Entonces, el fluido fluye hacia allá, ¿sí? Acá va a haber una velocidad, tendrá una velocidad del fluido en esta parte más ancha, ¿no es cierto? Y tendrá otra velocidad en esta parte más estrecha, ¿no es cierto? Bien, entonces nosotros en hidrodinámica trabajamos con 3 ecuaciones, ¿sí? Entonces fíjense, en este problema vamos a usar las 3, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con lo siguiente, fíjense. Primero, vamos a usar Bernoulli. ¿Qué nos dice Bernoulli? Bernoulli nos dice, si yo tengo una línea, ¿sí? Una línea de fluido, ¿sí? Un tubo de fluido, ¿sí? Por el que yo sé que circula un fluido que es estable y es incompresible, ¿sí? Que son los casos que vamos a estudiar nosotros, pero está bueno tener en cuenta que Bernoulli vale cuando el fluido es estable, ¿sí? Y es incompresible. Entonces, nosotros sabemos que si uno toma 2 puntos, ¿no?, en esa línea, vale lo siguiente, vale que la presión, supongamos voy a tomar el punto A y el punto B. ¿Por qué tomo estos puntos? Bueno, claramente porque yo quiero calcular la velocidad en A y la velocidad en B, ¿está bien? Entonces, vale que la presión en A más 1/2 de la densidad del líquido, ¿no?, que está circulando por este punto, por la velocidad en ese punto del cuadrado del fluido, más, fíjense, y acá tenemos un término, ¿sí?, que va a depender de la altura, ¿no? Más ρ por la gravedad por la altura a la que está ese punto con respecto a algún otro al que yo llamo altura 0. ¿Está bien? Es igual a lo mismo, pero del otro lado para B, perdón, PB, más 1/2 de ρ por la velocidad B al cuadrado, más ρg y la altura a la que está ese punto B con respecto a algún 0 en mi sistema de referencia, ¿sí? Bien, estas alturas, HA y HB, para nuestro caso, ¿sí? Esta es la ecuación de Bernoulli, para estos 2 puntos, entre estos 2 puntos. Acá vamos a poner entre A, digamos, y B, ¿sí? Estas alturas, claramente, la altura de A y la altura de B, yo puedo perfectamente decir, bueno, esto es 0, ¿está bien? 0. Este es mi 0, ¿está bien? Puedo poner I igual a 0 acá. Y defino que eso es 0, así que la altura de A
es 0, la altura de B es 0. Si yo dijera, no, la altura de A quiero decir que son 10 metros o kilómetros o lo que sea, puedo, pero la altura de B también va a ser eso, ¿no es cierto? Si están a la misma altura, así que sea lo que sean estas dos alturas, se me van a ir siempre, ¿está bien? Porque estos dos puntos están a la misma altura. Ergo, digamos, cuando dos puntos, yo estoy analizando dos puntos con la ecuación de Bernoulli, si están a la misma altura, estos términos no van a aparecer, ¿está bien? Se van a cancelar. Bien, bueno, entonces lo que tenemos una ecuación que relaciona las presiones y las velocidades, ¿está bien? Entonces, déjenme escribirlo así, simplemente para tenerlo de alguna forma que me parece de pronto más linda, y juntamos lo que son las velocidades con lo que son las presiones, y tenemos esto, ¿no es cierto? Pasé este término de acá restando, pasé la presión B restando, y tengo esta ecuación, ¿sí? Bien. ¿Conozco las presiones? ¿Conozco PA? No. ¿Conozco PB? No. ¿Conozco velocidad en B? No. Y velocidad en A tampoco, es lo que me preguntan, ¿sí? Bueno, no puedo hacer nada con esa ecuación todavía. Pero esta es la manera de plantear Bernoulli entre esos dos puntos. Ahora fíjense. Por otro lado, sabemos que tenemos la ecuación de continuidad, ¿no es cierto? La ecuación de continuidad. ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? Que el área, ¿sí? La sección, ¿no? La sección perpendicular a la dirección de movimiento A por la velocidad A es igual al área B por la velocidad B. ¿Sí? Bien. Y nos dijeron algo con respecto a esto, ¿no? En el problema nos dicen que el área A es 2 veces el área B, ¿sí? Así que de acá, fíjense, si yo digo esto es 2 veces área B por BA igual a AB, BB, ¿sí? AB se me va con AB, y entonces de acá puedo despejar que la velocidad en B es 2 veces la velocidad en A, ¿sí? O sea, el fluido va a circular por acá con una velocidad que va a ser el doble a la velocidad por la que circula por acá, ¿sí? Justamente ¿por qué? Porque este área es más chica, ¿sí? Es la mitad. Bien, bueno, pero todavía, ok, ahora ya sé esto, ¿no? Si lo meto en esta ecuación, buenísimo, pero entonces se me va BA o BB se me van, me queda alguna de las dos, pero todavía no conozco las presiones. Entonces necesito otra ecuación. Bueno, pero tenemos otra ecuación, ¿no? Porque tenemos Pascal. Principio de Pascal, ¿no? Principio de Pascal. El principio de Pascal es el principio que uno usa en hidroestática, ¿no es cierto? Bueno, miremos algo, nos dan este dato, nos dicen, nosotros tenemos el tubo y tenemos acá una columna, ¿sí? De agua, ¿está bien? Una columna de agua acá, y esta columna de agua está estática, ¿está bien? Entonces, uno puede plantear, en ese caso, ¿sí? El principio de Pascal. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Nos dice, la presión en A, ¿sí? Fíjense, lo vemos con el dibujito. La presión en este punto, ¿está bien? Va a ser igual a la presión en este punto, puedo elegir cualquier punto, pero yo sé cuál es la presión en este punto, porque ¿cuál es la presión en este punto? Exacto, la presión atmosférica, ¿no? Va a ser igual a la presión en este punto más ρ, la densidad del líquido, por G por esta altura, ¿sí? Eso es lo que nos dice Pascal. Esto va a ser P0 más ρ por G por la altura 1. Y en la otra columna, ¿sí? Tengo la misma, puedo aplicar lo mismo, ¿no? Yo sé que la presión acá va a ser la presión acá, que es P0, más ρ por G por esta altura, ¿sí? Así que será PB va a ser P0 más ρ por G por la altura 2, ¿sí? Pero yo no conozco ni la altura 1 ni la altura 2. Yo lo que conozco es H1 menos H2. Bueno, entonces una cosa que podemos hacer es, quiero encontrar la expresión, quiero tener
quiero tener un término, digamos, que sea, o alguna parte de un término que sea H1 menos H2, ¿sí? Porque yo sé que H1 menos H2 es H, ¿sí? H es H1 menos H2, y lo conozco, son 10 centímetros. Entonces, bueno, si yo resto estas dos ecuaciones, PA menos PB, voy a tener, hago esta ecuación menos esta, P0 menos P0, 0. Y ahora voy a tener ρ G, esto menos esto. Rho G H1 menos Rho G H2, bueno, eso es H1 menos H2. ¿Sí? Bueno, pero yo sé que esto es Rho G H. Y PA menos PB, yo no sé quién es, porque no sé quién es PA y no sé quién es PB, pero lo teníamos acá, ¿no? PA menos PB era un medio de Rho BB menos BA, BB cuadrado menos BA cuadrado, pero yo sé esta relación. Así que puedo escribir que PA menos PB es un medio de Rho, ¿sí? BB al cuadrado, que es 2BA al cuadrado menos BA al cuadrado. Y esto es igual a Rho GH, ¿sí? Bueno, 2BA cuadrado, acá tengo, perdón, tengo 4BA cuadrado menos BA cuadrado son 3BA cuadrado, ¿no? 3BA cuadrado, ¿sí? Entonces, si despejan, van a encontrar que BA es la raíz de 2/3 G por H. Y si hacen la cuenta, esto les da 0,8 metros sobre segundos. ¿Sí? Encontramos BA. Y por supuesto, una vez que tengo BA, vengo a esta ecuación y encuentro BB. Y BB les va a dar, como era el doble de 0,8, 1,6 metros sobre segundos. ¿Sí? Bien, entonces, vemos cómo se ve cómo trabajar con problemas de hidrodinámica. Todos los problemas de esta guía van a ver que, todos los de hidrodinámica, ¿sí? Salvo algunos en los que van a ver al principio de la parte hidrodinámica, en la que, por ejemplo, usan exclusivamente el caudal o la ecuación de continuidad y de pronto no tienen que usar Bernoulli, pero digamos, los más completos, los ejercicios más completos, que son los últimos, y quizás los que uno puede pensar que son los más complicados, tienen que aplicar las tres ecuaciones. En principio, podrían ya ser suficientes sin alguna de estas tres, pero fíjense que hidrodinámica es ecuación de Bernoulli, ¿sí? Siempre entre dos puntos, ecuación de continuidad, ¿está bien? Y el principio de Pascal para hidrostática, ¿está bien? Y jugando con todas estas ecuaciones y los datos del problema, uno los puede resolver, ¿está bien? Bien, entonces encontramos el primer punto. Ahora nos preguntaban, ¿es posible hallar las presiones A y B en A y B con estos datos? Entonces yo les pregunto, ¿podríamos encontrar estas presiones, la presión en A y la presión en B? ¿Les parece que las podemos encontrar si más o menos siguieron el ejercicio? No podemos, ¿no? No se puede. No tengo manera. Yo sé esto, sé H, pero no tengo manera, ¿no? No conozco H1, no conozco H2, entonces de acá no puedo calcular PA ni PB. Acá no puedo calcular PA y PB independientemente, solo voy a saber su diferencia, ¿sí? Así que no se puede. Y después nos dicen, ¿dependen los resultados de las secciones de los tubos verticales? ¿Depende alguno de los resultados que encontramos, ¿sí? de estas secciones? No, exacto, no es cierto? No dependen. Por supuesto, habrá un límite en cuáles pueden ser estas secciones de los tubos verticales, ¿no? Si estas secciones fueran comparables a esta sección, por ejemplo, ¿no? Si fueran muy grandes, bueno, ya, digamos, esto dejaría de ser estático, ¿no es cierto? Y ya, digamos, el fluido, si esto es muy grande comparable con esto, entonces ya el fluido acá adentro estaría prácticamente, digamos,
sería arrastrado por ¿sí? Ya no sería una situación estable, ¿está bien? Pero en principio, pero no hay en las cuentas, ¿sí? Vemos que no depende nada de las secciones de estos tubos verticales, ¿está bien? Bien, entonces vamos a pasar ahora a mirar el ejercicio 20. Bueno, vamos a ver ahora el ejercicio 20, el último ejercicio de la guía, en el que nos dicen, en un depósito de gran sección, es esta la figura del ejercicio 20, ¿sí? En un depósito de gran sección, como el de la figura anterior, el agua alcanza una altura de 1,2 metros. ¿Sí? Acá, el agua, acá tenemos agua, no sé si se ve, pero hasta acá hay agua, ¿sí? El depósito se presuriza a 2 atmósferas. El tubo de desagüe tiene secciones transversales de 18 centímetros cuadrados y 9 centímetros cuadrados. Entonces, fíjense, vamos a hacer el dibujito de nuevo para poder, primero vamos a hacer el dibujo para poder entender bien qué nos está diciendo este problema, ¿sí? Tenemos, este es el ejercicio 20, ¿sí? Entonces tenemos un tanque, ¿está bien? Un tanque, así está cerrado el tanque, ¿sí? Y acá tenemos una cosa así, acá tenemos una columna hacia arriba, ¿sí? Y acá esto se achica, ¿sí? Y por acá sale el agua. ¿Está bien? Por acá sale el agua. Entonces, hasta acá hay agua. Nos dicen que esta altura es 1,2 metros, ¿sí? Acá hay agua. Y acá tenemos también agua. Esta columna tiene agua, ¿sí? Y entonces, acá tenemos una sección y acá tenemos otra, ¿sí? Chiquitita. Bien, y nos dicen que nos hacen en el dibujo, nos marcan una línea así, ¿sí? ¿Está bien? Que pasa justo como por el medio, ¿está bien? De las dos secciones, ¿sí? Por el medio de las dos secciones, ¿sí? Y nos dicen que esta altura es H, la llaman H. Bien, nos dicen que el depósito se presuriza a 2 atmósferas, ¿sí? A 2 atmósferas. ¿Qué quiere decir? Que acá tengo 2 atmósferas, ¿sí? Y el tubo de desagüe tiene secciones transversales de 18 centímetros cuadrados y 9 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, esta es la de 18 y esta es la de 9, ¿sí? Esta es más grande. Bien. Déjenme llamar, ¿sí? Simplemente porque está bueno, como habrán notado, siempre trabajar con puntos, ¿no? Con puntos del sistema. En hidrodinámica, llamemos a este punto A y este punto B, ¿sí? Y entonces no, podemos decir, ¿no? Que el área, la sección transversal A es 18 centímetros cuadrados y la sección transversal B es de 9 centímetros cuadrados. ¿Está bien? Es decir, ¿no es cierto? Que la sección transversal A es 2 veces la sección B. ¿Está bien? Esto es el doble de esto. Esta sección transversal es el doble que esta. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, lo primero que nos preguntan es, ¿cuál es el caudal de salida del agua? ¿Está bien? ¿Cuál es el caudal de salida del agua? Entonces, queremos el caudal acá. ¿Sí? Donde sale el agua. Bien. Entonces, fíjense. Para el caudal es igual a ¿qué? Si yo quiero el caudal acá, el caudal, ¿no? En el punto B, yo sé que va a ser el área, la sección transversal B, por la velocidad B. ¿No es cierto? Bien, ¿conozco a B? Sí, me dicen que es 9 centímetros cuadrados.
¿Conozco la velocidad con la que sale el agua acá? No, ¿está bien? El agua que va a ser de acá, va a ser así, ¿no? Y va a venir por acá, tendrá una velocidad A acá, y acá tendrá otra velocidad B, porque las áreas son distintas, ¿no es cierto? Y por la ecuación de continuidad, si las secciones transversales son distintas, las velocidades van a ser distintas. De manera tal que la velocidad en este punto por el área, por esta sección transversal, sea igual a la velocidad en este punto por la sección transversal acá. ¿Sí? Bien. Entonces, queremos calcular la velocidad acá. Entonces, vamos a planteemos Bernoulli, ¿sí? Fíjense, vamos a plantear Bernoulli entre un punto que acá voy a llamar a este punto D, ¿sí? Entonces, fíjense, llamo ese punto D y digo, según Bernoulli, ¿qué me dice Bernoulli? Que la presión en D, porque yo tengo, ¿no? Tengo una línea de flujo desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces digo, la presión en D más 1/2 de ρ por la velocidad en B al cuadrado, ¿sí? Perdón, la velocidad en D al cuadrado, ¿sí? Rho es el rho del agua, ¿está bien? La velocidad en D al cuadrado, más rho por G por la altura D, es igual a, y bueno, esto lo voy a igualar con el punto donde yo quiero calcular mi velocidad. Quiero la velocidad en B, entonces uso la velocidad en D. ¿Y por qué esperen que voy a terminar de escribirla. Entonces, presión en B más 1/2 de ρ, velocidad en B al cuadrado, que es lo que quiero calcular, más ρ G H B. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿por qué uso el punto B? Porque es donde quiero calcular, es el punto en donde quiero mi dato, ¿no? Quiero mi incógnita, mi velocidad. ¿Por qué uso el punto D? Porque fíjense que yo conozco mucho del punto D. ¿Qué es lo que conozco? Fíjense, la presión en D, ¿la conozco? Eso, son 2 atmósferas, ¿no? Estos son 2 atmósferas. ¿Conozco la velocidad en D? Bueno, y acá fíjense, nos dicen que el depósito tiene una gran sección, ¿está bien? Creo que ya lo vieron con Ana esto. Creo que estuvieron mirando el ejercicio 16, ¿sí? De Torricelli. Entonces, si yo tengo una gran sección, ¿sí? Uno puede decir lo siguiente, fíjense. Imagínense que yo pienso, lo repasamos un segundo, pero yo tomo como que, tomo este punto y, por ejemplo, el punto A. Y digo, por la ecuación de continuidad, yo sé que la sección transversal, ¿sí? D, que sería esta sección transversal, ¿no? Que atraviesa el agua, está bien, toda esta sección transversal por la velocidad D, tiene que ser igual a la sección transversal en A por la velocidad en A, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, si despejo la velocidad en D, esto me queda A, área, sección transversal en A, sección transversal en D por velocidad en A, ¿sí? Si mi área D, mi sección transversal D, es mucho mayor que la sección transversal A, este término es muy parecido a 0, ¿no? Es muy chiquitito. Entonces uno aproxima esto a 0, ¿está bien? Y entonces la velocidad D la puedo aproximar como 0. Como que la velocidad del fluido acá, siendo esto de una sección muy grande, ¿sí? La velocidad del fluido, ¿no? Hacia abajo en este caso la aproximamos por 0. Entonces este término se me va, 0. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la altura D? Bueno, la altura D, si voy a definir este punto como el 0, ¿sí? Este punto como el 0, desde acá nos dicen que esto vale, perdonen el dibujo, exactamente es así, esto no va, desde esta línea punteada hasta acá, que es la altura que nos dan del agua, ¿sí? Es 1,2, esto es ρ G 1,2 metros, ¿bien? Es igual a presión en B. ¿Quién es la presión en B? Se me fue el foco, ahora bueno, ahí está. ¿Quién es la presión en B? Exacto, es la presión atmosférica, ¿sí? Esto está al aire libre, digamos, sale el agua, así que esta es la presión atmosférica, que es 1 atmósfera, ¿sí? Más 1/2 de ρ por la velocidad B al cuadrado, y esto, fíjense, ¿cuál es la altura B? La altura de este punto B es lo que definimos como el 0, ¿sí? Esta es la altura 0, ¿está bien?
0, porque nos dijeron que acá había una altura de 1,2 desde acá, o sea, desde donde está el punto B. 0. Así que esto 0 porque la altura es 0. Bien, bueno, tengo todo, ¿no? Puedo despejar y calcular B. Si ustedes hacen el despeje, van a ver que si calculan B, les va a dar que esto es 15,05 metros sobre segundos, ¿sí? Bien. Entonces, acuérdense cómo se pasa, ¿sí? Tenemos que trabajar en pascales y trabajamos con metros y segundos, ¿sí? Bien. Entonces hay que pasar las atmósferas a pascales. Bueno, entonces tenemos la velocidad V, ¿sí? Buenísimo. Resolvimos velocidad V. Nos pedían el caudal, ¿sí? Así que como el caudal en V es la sección transversal V por la velocidad V, yo ya tengo la sección transversal, así que el caudal me va a dar 13,5, hagan la cuenta, litros sobre segundos, ¿sí? Ojo con las unidades, ojo con todas estas cosas, ¿sí? Porque fíjense que el área nos la dan en centímetros cuadrados, ¿sí? Yo previamente pasé esto a metros cuadrados, ojo cómo pasan estas cosas, ¿no? Cuando están al cuadrado, ¿está bien? A metros cuadrados, sé que puede ser trivial para algunos o algunas y para otros no. Entonces, ojo con eso. Y acuérdense, ¿por qué lo escribo como litros sobre segundos? Bueno, porque es una manera de escribir caudal. También lo podría escribir como metros cúbicos sobre segundos, ¿sí? Litros sobre segundos. Acuérdense, un litro es igual a un decímetro cúbico, ¿sí? Así que para escribirlo en litros sobre segundos tuve que pasar a decímetros. Lo pueden dejar expresado en cualquier unidad, por supuesto, está bien, ¿sí? Mientras esté bien la unidad no pasa nada. Yo elegí dejarlo como litros sobre segundos porque me parece que es una cosa que uno, si a uno le dicen 13,5 litros sobre segundos, de alguna manera se da una buena idea de lo que está pasando por acá, ¿no? Uno se lo puede imaginar con la cabeza. De pronto, si uno dice, qué sé yo, 3 metros cúbicos sobre segundos, eso les puede parecer un poco más difícil, pero bueno, eso es una cosa, digamos, subjetiva. Bien. Ahora nos preguntan, ¿hasta qué altura h llega el agua en el tubo abierto? ¿Sí? O sea, ¿hasta qué altura h, está bien? Tenemos agua en el tubo, ¿sí? En esta situación inicial, ¿está bien? Bien, entonces veamos. Bueno, si yo quiero calcular mi altura h, da toda la sensación, ¿sí? Este punto A está acá, pero podría perfectamente ser este de acá, ¿no? Es lo mismo, ¿está bien? Este punto A es mejor, pero es exactamente lo mismo, porque corresponde a un punto que tiene esta sección, ¿está bien? Pero lo voy a elegir acá para que esté más claro lo que vamos a hacer ahora, ¿está bien? Este es el punto A. Entonces acá, ¿qué les parece qué ecuación voy a usar para involucrar a esta altura h? ¿Sí? ¿Qué principio? Voy a usar el principio de Pascal, ¿sí? Porque esta columna de agua, ¿está bien? Para calcular esta altura h, ¿sí? De un momento esa altura es h, esa altura está, ese fluido en esa columna está quieto, ¿sí? Bueno, entonces, veamos. La presión en C punto A, ¿está bien? La presión en este punto A va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a P0, a la presión atmosférica, este tubo está abierto, más el ρ del agua por la gravedad por esta altura, ¿sí? Eso según el principio de Pascal, ¿está bien? Así que esto va a ser P0 más ρ por G por esa altura h, ¿sí? Bien, yo quiero h, no conozco PA, ¿sí? Tengo que calcular PA. ¿Cómo hago para calcular PA? ¿Qué se les ocurre que puedo hacer si yo quiero calcular la presión acá? Bueno, una opción es hacer Bernoulli entre A y B, ¿no? Porque yo conozco todos los datos de B. Entonces, fíjense, hacemos Bernoulli, ¿sí? Bernoulli entre A y B, ¿sí? Entonces, yo sé que la presión en A más 1/2 de ρ por la velocidad en A al cuadrado
La altura de A y B es la misma, ¿sí? Así que cuando son las mismas la altura, y es 0 en particular, ¿no? Según nuestro sistema de referencia, así que altura 0 es igual a la presión en B más 1/2 de ρ por la velocidad B al cuadrado, ¿sí? Yo conozco la velocidad B y además también conozco la velocidad A, ¿no? Porque ya calculé la velocidad B en el ítem anterior y yo sé, ¿no? Por continuidad, perdón, que voy y vengo, por continuidad, por la ecuación de continuidad, ¿qué es lo que sabemos? Que la sección transversal en A por la velocidad en A es igual a la sección transversal en B por la velocidad en B. Si yo tengo la velocidad en B, puedo calcular la velocidad en A porque tengo la sección en B y tengo la sección en A. Así que si hacen esta cuenta, van a ver que la velocidad en A les va a dar 7,52 metros sobre segundos, ¿sí? Bien. ¿Qué relación hay entre esta velocidad A y esta velocidad B? ¿Y por qué la relación es esa? Bien, bueno, ahora, ya tenemos BA, ¿sí? Estábamos en Bernoulli, tengo BA, tengo la presión B, porque es la presión atmosférica, a la salida, y tengo la velocidad en B. Entonces ya puedo despejar PA, ¿sí? Hagan la cuenta, van a ver que PA les da 18,6301 pascales, ¿sí? Bien. Bueno, entonces si ya tengo la presión en A, vuelvo a esta ecuación, ¿no? Vuelvo a esa ecuación. Y ya está, puedo despejar la H. Entonces despejo la H. Y esa altura, si hacen la cuenta, les va a dar 8,5 metros. ¿Sí? Bien. Bueno, listo. Calculamos la altura a la que está el agua en esa columna, ¿sí? Después nos dicen, ¿se modifica el caudal de salida en instantes posteriores? ¿Por qué? Si se modifica, ¿qué habría que hacer para mantenerlo constante? Entonces, esta es una linda discusión. Entonces, ¿se modifica el caudal de agua en instantes posteriores? ¿Sí? Entonces, estamos acá. ¿Se modifica el caudal de agua? Entonces, veamos lo siguiente. Uno puede mirar esta ecuación, ¿no? Fíjense. Tenemos esta ecuación. La ecuación o la podemos mirar acá, ¿no? Que nos relaciona la presión en D, ¿sí? La presión en este punto acá, con la altura esta de, la altura, ¿está bien? Con la presión a la salida y la velocidad a la salida, ¿no? Entonces nos preguntan si se modifica el caudal de salida, ¿está bien? El caudal de salida el caudal es velocidad B por sección B. ¿Sí? ¿La sección B se modifica en algún momento? No, esto es un aparato, ¿sí? Fijo que tiene esa sección fija. Pero la presión B cambia, ¿sí? Cambia con el tiempo, ¿está bien? Entonces, bueno, uno podría intuitivamente pensar, ¿cambiará con el tiempo? Bueno, a ver, no sé, supongamos que digo no sé, no me doy cuenta si cambiaría la velocidad en el tiempo. Bueno, entonces vamos a la ecuación y la miramos, ¿sí? Y decimos, ¿la presión B cambia en el tiempo? No, es la presión atmosférica. ¿La altura D cambia en el tiempo? Sí. Esta H cambia en el tiempo, ¿no es cierto? Va a cambiar en el tiempo, ¿está bien? Cada vez va a ser menor. ¿La presión D va a cambiar en el tiempo? Bueno, también, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? Si el agua va bajando, esta presión, que era de 2 atmósferas, ¿qué le va a pasar? También va a ir bajando, ¿no es cierto? Entonces, si la presión va a disminuir, ¿está bien? Y la altura disminuye, entonces esta velocidad evidentemente va a disminuir, ¿sí? Y entonces el caudal va a disminuir, sí, va a ser menor el caudal, ¿está bien? Bien. Entonces, ¿qué se podría hacer para mantenerlo constante, el caudal? Es decir, para que la velocidad en B se mantenga constante, ¿sí? ¿Qué se podría hacer? Bueno, entonces lo que podríamos hacer es mantener la presión acá, ¿sí?
presurizar esto de alguna manera, ¿sí? De ir aumentando la presión a medida que va bajando D. Entonces que vaya bajando esta altura, vaya subiendo esa presión de manera tal que estos dos términos se mantengan siempre iguales, ¿sí? Y podamos tener una velocidad B constante, ¿sí? Y el caudal constante. ¿Está bien? Muy bien. Y ahora en el ítem D, se los voy a dejar a ustedes porque es repetir cálculos, pero nos dicen, si se practica una perforación en la parte superior del tanque, ¿cuál sería la altura H? ¿Sí? Entonces nos dicen, si yo tengo este mismo dispositivo, pero le hago un agujerito, acá, hago un agujero acá arriba, ¿sí? Un agujero acá arriba. ¿Cuál será esta altura? ¿Sí? ¿Y qué les parece? ¿Les parece que esa altura va a ser mayor, va a ser menor? Entonces los invito a que lo pensemos y a que hagan las cuentas y calculen cuál va a ser esa altura. ¿Está bien? Bueno, entonces una vez más, insisto en esto de que hidrodinámica se resuelve planteando Bernoulli entre dos puntos en donde haya un tubo de fluido, ¿sí? Una línea de fluido en movimiento. Tenemos siempre Pascal, ¿sí? Para la estática y la ecuación de continuidad, siempre, ¿sí? Todo esto para fluidos que son estables y son incompresibles, pero es el caso que vamos a ver nosotros siempre y es el caso, además, que es una muy buena aproximación en muchos casos de la vida cotidiana, ¿sí? En bastantes casos de la vida cotidiana uno puede hacer esa aproximación y funciona bien. No es que estamos haciendo un modelito de juguete que después en la vida real, digamos, no sirve. No, para nada, ¿está bien? Bernoulli funciona, o sea, aproximar los fluidos como estables e incompresibles es una muy buena aproximación en muchísimos casos. Entonces, bueno, hasta acá terminamos con esta parte y la semana que viene ya pasamos a otro tema de termodinámica.